Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver el fallo Anadón, en donde se discutió si el Estado podía llegar a la Corte Suprema vía un recurso ordinario, es decir, sin interponer el recurso extraordinario federal, que sería el remedio normal a utilizar para poder llegar a la Corte Suprema, un recurso que habilitaba el decreto 1285 del 58 en su artículo 24, que era un recurso ordinario, aplicable por supuesto en este caso al Estado. Vamos a ver qué dice la Corte sobre esto. Entonces la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al modificar la sentencia que había hecho lugar a la demanda de indemnización por despido, condenó al Estado Nacional, que era la Comisión Nacional de Comunicaciones, hoy Administración Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a pagar la suma que ven ahí de 1.366.911,58 más intereses. Entonces tenemos un caso de despido, donde está en juego una indemnización por despido, donde la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo le da la razón al actor y obliga al Estado Nacional a pagar esa suma de 1.366.911,58 más intereses. Por supuesto, contra esa sentencia el Estado interpuso recurso ordinario de apelación, no recurso extraordinario, y aquí va a estar el punto a discutir, que concedido por el acuo fue fundado y replicado por el actor. El recurso ordinario es formalmente admisible puesto que se dirige contra una sentencia definitiva. Sentencia definitiva es aquella que pone fin al pleito y hace efecto de cosa juzgada e imposibilita una reparación ulterior, dictada en una causa en que la nación es parte y el valor disputado en último término sin sus accesorios excede el mínimo legal previsto por el artículo 24, inciso 6. Entonces, como la nación es parte y se excede el mínimo que estipula el artículo 24, inciso 6, considera el acuo que este recurso es formalmente procedente. Y la resolución 1360 del 91 de esta Corte, vigente al momento en que fue notificada la sentencia. Entonces, en principio o en primera instancia, sería formalmente procedente porque se dicta una causa en la que la nación es parte y se excede el mínimo legal previsto por el 24, inciso 6 de este decreto ley 1285 del 58. En su contestación, el actor plantea la inconstitucionalidad de la vía recursiva prevista en el artículo 24, inciso 6, apartado A, porque establece que la Corte Suprema va a conocer por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en las causas en las que la nación, directa o indirectamente, sea parte, cuando el valor disputado en último término sin sus accesorios sea superior a la suma que fije la resolución 1360 del 91 de esta Corte, posteriormente modificada por la acordada 28 del 14. Entonces el actor dice, este recurso vía ordinario que utiliza el Estado Nacional para defenderse es claramente inconstitucional, entonces yo me agravio. El actor sostiene entonces, ¿por qué va a decir esto? Bueno, la intervención de la Corte Suprema como tercera instancia va a alterar su rol como intérprete final de la Constitución y la convierte en un tribunal de instancia común. Segundo, el criterio meramente economicista del recurso ordinario pretende dilatar un proceso, entonces extenderlo, que tarde mucho más tiempo, que tiene como parte actor a un trabajador que reclama créditos alimentarios. Recordemos que la remuneración y la indemnización va a tener también carácter alimentario. Solicitando la aplicación de normas protectoras del trabajo. Claro, artículo 14 bis, el trabajo gozará de la protección de las leyes y ahí tenemos justamente protección contra el despido arbitrario y todos esos derechos que ustedes conocen. La norma es discriminatoria respecto a los sujetos privados, entonces aquí por otro lado está diciendo, bueno, esta norma es desigual, viola la igualdad. ¿Por qué? Porque discrimina, trata en forma diferente a los sujetos privados que a los públicos, pues solo el Estado tiene la posibilidad de dilatar los pagos cuando superan determinados montos. Entonces esto claramente sería un obrar malicioso, de mala fe por parte del Estado, que dilata los pagos, o sea, tarda más tiempo en pagar, y esto claramente es discriminatorio y desigual.
Y por otro lado, la vía del recurso ordinario ha devenido irrazonable porque no se adecúa a los eventuales fines. Esta adecuación de medios fines incumple o vulnera esta adecuación de medios y fines, por lo tanto es irrazonable, contraria al artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece el principio de razonabilidad, y en cuanto a que los derechos son relativos y no absolutos. Se estaría haciendo de esta regla o este derecho del Estado algo absoluto que terminaría siendo totalmente irrazonable y desigual por ser discriminatorio. Entonces vulneraría el artículo 16 de la Constitución Nacional, todos somos iguales ante la ley, y el artículo 28 que establece el principio de razonabilidad. Como pudo haber tenido, refiriéndose al déficit crónico de los recursos estatales y en particular porque el ente demandado cuenta con recursos propios no afectados a la ejecución presupuestaria. Y por último, el remedio cuestionado prolonga indebidamente los litigios contra el Estado en subsidio contra esta apelación. Entonces, claramente es irrazonable, viola la igualdad por tratar a los sujetos privados de una manera en desmedro del Estado, de los sujetos públicos, y se prolonga indebidamente el litigio contra el Estado. Entonces hay una afectación a ese derecho de propiedad porque la persona tarda más tiempo en cobrar, por lo tanto claramente hay malicia, hay dolo por parte del Estado porque hay una intención, clara intención de dañar y de tratar en forma totalmente con indiferencia a la persona. Del planteo de inconstitucionalidad, este tribunal dio traslado al Estado nacional. El Estado afirma, entonces, el Estado al momento de contestar demanda dice que el recurso ordinario apunta a defender el patrimonio público en beneficio del interés general. Entonces dice, esto es a los efectos de defender mi patrimonio en beneficio del interés general. Entonces, dando a entender como que esto importa y sería como una cuestión de gravedad institucional que le importa a todo el colectivo, a toda la comunidad. Distingue este caso del precedente Itzkovich de esta corte, vean el fallo Itzkovich, al sostener que en este caso no está en juego el reconocimiento de los derechos de un colectivo vulnerable en los términos del 75, inciso 23 de la Constitución. Entonces entiende que no está en juego esto de las MAP, medidas de acción positiva, destinadas a proteger a los sectores más vulnerables, entonces se aparta de Itzkovich. Dice, acá no está en juego el reconocimiento de derechos de un colectivo vulnerable. Entonces no se me puede exigir que yo interponga un recurso extraordinario. Por esta vía puedo ir claramente a la Corte. Considera por último que la tercera instancia ordinaria es un remedio razonable para garantizar la legalidad de las sentencias relevantes, cuyo pago tiene que ser afrontado por la comunidad entera en perjuicio de otros fines públicos del Estado. Según el artículo 117 de la Constitución Nacional, primera parte, corresponde al Congreso diseñar las reglas y excepciones mediante las cuales la Corte Suprema va a ejercer su jurisdicción por apelación. Como toda competencia reglamentaria del Congreso, debe ser ejercida conforme el estándar de razonabilidad establecido en el artículo 28. Es decir, las leyes los derechos y garantías van a estar sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, va a ser procedente examinar si el medio escogido por el legislador resulta proporcional al fin previsto. Entonces, adecuación medios afines. Es decir, si la apertura de la tercera instancia ordinaria se encuentra justificada en función del propósito perseguido por la norma de brindar mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuantía en las que el Estado es parte y que por esa razón son capaces de comprometer el patrimonio de la nación. Por ello es preciso considerar la incidencia que aquella habilitación amplia de la jurisdicción del tribunal tiene como relación con sus demás atribuciones y competencias con el objeto de sopesar esa eventual afectación con el fin de la norma. Aspectos estructurales del recurso ordinario de apelación surgen de la Ley 4055 aprobada por el Congreso en el año 1902, sin perjuicio de las posteriores modificaciones que se han introducido, ¿no? Bueno, 113 en el debate parlamentario. En aplicación de este criterio interpretativo, en el ya citado precedente Itzkovich, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley 24.463 al resolver que aun cuando la competencia recursiva ordinaria previsional no era incorrecta en su origen, había devenido indefendible y carente de racionalidad exigida por la ley. Entonces había una violación al principio de razonabilidad, por lo tanto se declaró inconstitucional el artículo 19 de la Ley 24.463 en el precedente Itzkovich, que lo tiene en el canal, vayan a verlo. También en la causa Pedraza,
del año 2014, el tribunal aplicó este criterio a las disposiciones atributivas de competencia de tribunales de grado inferior cuando consideró la crítica situación actual de sobrecarga del fuero previsional. También lo vimos, vean el fallo Pedraza. El artículo 24, inciso 6 del apartado A del decreto de ley circunscribe, limita, restringe, cierra la procedencia del recurso ordinario a procesos en los cuales el tribunal actúa como tercera instancia de revisión de la sentencia definitiva. Entonces, supuestos en donde el tribunal no conoce por vía ordinaria o por vía originaria, sino producto de una apelación anterior y donde actúa como tercera instancia y no como única instancia. En la lógica de la ley 4055, que el decreto impugnado replica, las cámaras nacionales fueron diseñadas como el tribunal de apelación donde culminaría el trámite ordinario de las causas, salvo para la decisión de aquellos casos que justifican una intervención de la Corte Suprema en forma muy restringida y por supuesto inevitable, que es cuando se comprometen o se vulneran derechos o garantías constitucionales federales. Tal intervención del tribunal se sustenta en específicos criterios de relevancia. Bueno, en esta perspectiva, de 1905, este tribunal ha entendido que el recurso ordinario en las causas en las que el Estado es parte y se supera un monto establecido como el medio dentro de las diferentes opciones de política que pudo haber considerado el legislador para garantizar los derechos del Estado y para conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuantía capaces de comprometer el patrimonio de la nación. Hasta el presente, el tribunal acató la jurisdicción reglada en el Poder Legislativo y estableció mediante el recurso en cuestión, pero ello no lo inhabilita, es decir, ello no le prohíbe bajo ninguna esfera o ningún motivo declarar que la disposición impugnada ha devenido indefendible con el tiempo y que su aplicación práctica compromete el rol institucional que emana de su primera y más importante función, es decir, que no habría un supuesto de gravedad institucional concernente a la interpretación de cuestiones federales, en particular a las referidas a la vigencia de los derechos fundamentales y el sistema representativo republicano y federal. Entonces la Corte hace hincapié en el artículo 1 en cuanto al sistema republicano, representativo y federal. Existen razones de trascendencia tendientes a preservar y fortalecer el rol institucional de la Corte, que justifican que se utilice un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos que dan lugar a su competencia apelada. Entonces, hay supuestos especiales en donde es necesario fortalecer el rol de la Corte y que intervenga en forma originaria, por supuesto, para que lleve a cabo una profundización del ejercicio de su jurisdicción constitucional o que intervenga como tercera instancia sin necesidad de que esto se agote en segunda instancia. Se deben dejar de lado aquellos casos en que al amparo de una regla interpretativa diversa de la denunciada o de entronizar principios infraconstitucionales denaturalizan la función constitucional del tribunal. Bueno, cabe recordar la efectividad del principio de supremacía constitucional, artículo 31, tener en cuenta el artículo 31, y que nuestro sistema es judicial y difuso, entonces el control de constitucional es difuso, es decir, que lo ejercen todas las instancias. Esto hace que la Corte tenga menos trabajo y que en distintas cuestiones o aquellos en los que no sea indispensable o ineludible, la Corte no tenga que entender las actuaciones. Y a su vez hace referencia a la eficacia y uniformidad de ese control que requiere la existencia de un tribunal especialmente encargado de revisar las decisiones dictadas al respecto. El instrumento legal por excelencia dirige tan elevada misión por parte de la Corte, lo constituye la Ley 48, reglamentaria del artículo 31 de la Constitución. De modo que el carácter supremo de la ley fundamental ha concedido al tribunal determinado que la doctrina que ésta elabore con base en la Constitución y la ley citada resulta el paradigma del control de constitucionalidad en cuanto a la modalidad y alcance de su ejercicio. La razonabilidad de la norma cuya validez constitucional se cuestiona debe evaluarse, es decir, va a tener que valorarse y resolverse esto a la luz de las nuevas y diversas problemáticas que durante los últimos años han sido traídas ante los estrados de este tribunal. Bueno, tiene en cuenta la incorporación de los nuevos derechos y garantías y el artículo 41 en cuanto a un derecho al ambiente sano, apto y equilibrado para el desarrollo humano. Entre otras cuestiones, va a citar el fallo Alavi, véanlo, y PADEC con Swiss Medical, también véanlo, que lo tienen aquí en el canal.
Municipalidad de Berazategui con Cablevisión, entre otros precedentes que cita la Corte. También durante esta última década la Corte ha debido responder a los reclamos de los justiciables basados en la constitucionalización de los derechos humanos, artículo 75, inciso 22. Bueno, también esto ténganlo en cuenta. Kersich, Juan Gabriel, Berbisky, también lo tiene en el canal, véanlo. Lavado y a que se asegure el derecho a la vivienda digna conforme presente Lavado, entre otras. Defensor del Pueblo y Badaro también lo tienen en cuanto a la movilidad jubilatoria. Rodríguez María Belén contra Google también lo tienen. Bueno, citan varios precedentes. DMA sobre declaración de incapacidad también está tratado. Gualtieri Ruñone Di Pietro. Alavi. Bueno, también vean todos estos fallos que tienen ahí en el canal. Asociación de Derechos Civiles, CIPREC, entre otros. Cabe igualmente mencionar la significativa expansión de la tarea de la Corte emergente del derecho internacional de los derechos humanos, que ha dado lugar al dictado de sentencias tendientes al reconocimiento de estos derechos. Vean Arancibia Clavel, Simón, Maceo, Sánchez, Elvira, Espósito. El caso Arancibia Clavel, Maceo y Simón los tienen aquí en el canal para ver. Luego nos va a hablar de federalismo y de la autonomía municipal, el artículo 123 con la reforma del 94, fallos Ponce, vean Municipalidad de San Luis, que también lo tienen, Intendente Municipal, entre otras. Todas estas cuestiones están, por cierto, muy alejadas, como no podía ser de otra manera, de las que pudo prever el Congreso en 1902. Entonces hay que hacer una interpretación histórica e ir cambiando esto, ¿no? A lo largo de los años que van pasando. A tal punto debe entenderse la trascendencia y novedad de la tarea señalada que la resolución de estas causas exige para abrir. Bueno, seguimos entonces. Este criterio de trascendencia para delimitar su tarea gobierna de manera general la jurisdicción del tribunal. En su competencia originaria ha adoptado lineamientos cada vez más estrictos, pues una significativa expansión de su ámbito afecta los siempre limitados recursos humanos y materiales existentes que en gran medida están siendo destinados al conocimiento y decisión de asuntos que por su naturaleza y más allá de su fuente son ajenos a la trascendente e insustituible atribución institucional de este tribunal, Barreto y Fallo Mendoza, que también lo tienen. Aquí habla de la doctrina de la arbitrariedad, entendiendo como un supuesto excepcional en donde la sentencia no está ajustada a derecho, está dotada de una ilegalidad manifiesta. Bueno, vean también el video de Rex acerca de doctrina de la arbitrariedad. El Congreso ha dotado a esta Corte de instrumentos legislativos que tuvieron por objeto alejar de su competencia los casos que no revistan tan especiales características y habilitarlo en aquellos en que, por el contrario, cumplen esta condición. Vemos un poco ahí el tema de la división de poderes y el dotar de una manera mayor a lo que pasa en Estados Unidos. El Congreso, el Poder Legislativo, ha dotado de distintas medidas o facultades al Poder Judicial. En 1991 reconoció al tribunal la posibilidad de desestimar las apelaciones extraordinarias en base a un juicio de sana discreción, con la zona de invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, otra cosa importante para ver. Cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia. Bueno, vean esto también en el video respectivo del recurso extraordinario. El año 2002 derogó el artículo 125 bis del citado código, que permitía recurrir directamente ante la Corte Suprema respecto a las medidas cautelares que directo o indirectamente afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Nacional y demás. Ley 25.587. En 2005 también derogó el recurso ordinario previsional, haciéndose eco del dictado del presidente Itzkovich, y en 2012 insistió en el estándar de trascendencia sujeto a la sana discreción de este tribunal para habilitar su competencia extraordinaria al establecer la vía de apelación por salto de instancia, el famoso per saltum, es decir, que se pasa de primera instancia a la Corte sin pasar por la Cámara, para aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes, cuestiones de gravedad institucional, en la causa proyectándose sobre el interés o público, de modo tal que por su trascendencia quedan comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución y los tratados internacionales por ella incorporados. Entonces, básicamente en cuestiones de gravedad institucional que lo que hacen es exceder el interés de las partes, proyectándose sobre el colectivo y comprometiendo las instituciones básicas del sistema republicano.
o principios y garantías que estén consagradas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Entiéndase el derecho de propiedad, lo que tiene que ver con sistema electoral y de partidos políticos, entre otras cuestiones. Bueno, y aquí también con esto que tiene que ver con la ley 26790, entre otras cuestiones. La entonces vigencia del recurso ordinario de apelación debe evaluarse a la luz de la interpretación contemporánea de las funciones de esta Corte, que surge tanto de su jurisprudencia como de la legislación dictada por el Congreso, y teniendo especial consideración la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de constitucionalidad que aseguran la supremacía de la Constitución con vistas a afianzar la justicia, que es lo que establece el preámbulo. Entonces, preámbulo 75 inciso 22, artículo 31 y más. Entonces, por la naturaleza, el recurso ordinario aquí cuestionado constituye un ámbito de expansión de la competencia de esta Corte, tanto en su aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos que prescinde del criterio de trascendencia señalado. Bueno. Y aquí entonces vemos entonces esta interpretación por parte de la Corte. Por las razones expuestas, la vigencia de esta vía de apelación en la actualidad se contrapone a la misión específica del tribunal, por lo que cabe declarar la inconstitucionalidad del artículo 24, inciso 6, apartado A, del decreto 1285 del 58, termina concluyendo la Corte en su considerando 19. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos nuevamente.